Estamos en la cuarta lección de una serie de escuela dominical en la cual vamos a exponer lo que entendemos que la Sagrada Escritura enseña sobre las últimas cosas. A esta doctrina se le llama escatología. Y antes de seguir adelante, y es un recordatorio que creo que voy a hacer en varias ocasiones, es que presentamos esta nuestra posición advirtiendo que hay otros hermanos nuestros, gente buena que consideramos fieles siervos de Cristo, que tienen una posición diferente a la nuestra. Entonces, de lo que vamos a aprender, si es que es nuevo para ustedes, o si ustedes ven diferencia con lo que habían creído antes o con lo que creen otros, lo menos que queremos, lo menos es gente generando controversias, y mucho menos por redes sociales o así. Nosotros vamos a tratar de estudiar esta doctrina de las últimas cosas enfocado en Cristo, en el reino de Cristo y en nosotros como súbditos del reino de Cristo. Y si esta enseñanza no nos sirve para amar más a Jesús y para servirle mejor y para buscar santidad, no nos sirve. Entonces, advierto esto, que no hay cosa más dañina que tener controversias entre hermanos y sobre todo sobre cosas que son como estas, que no son esenciales. Es decir, hermanos nuestros pueden creer diferente, pero son nuestros hermanos. En cambio, como vimos en otra serie, hay cosas en las cuales no podemos ceder porque el que niega ciertas doctrinas de la Biblia no es cristiano. Y eso es diferente. Pero aquí estamos hablando de diferencias entre hermanos y ahí lo veremos entonces. Estamos hablando y es necesario que entendamos bien claramente el concepto del reino de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre esto? Porque después nos ayudará para entender por qué algunos creen que ese reino es solo futuro. Pero hemos estado insistiendo en que ese reino ya es, y todavía no. Las dos cosas. Vamos a leer Daniel capítulo 7 y vamos a ver entonces, habíamos leído bastante hoy hace 8 y espero que lo hayan releído, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Y ahí después de varias, enseñanzas que se dieron sobre imperios mundiales, nos detuvimos y nos vamos a detener hoy un poquito en el cuarto reino o el cuarto imperio. Y en la transferencia luego al reino de los santos del Altísimo. Leamos Daniel capítulo 7 de los versículos 13 en adelante. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su reino, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Atendamos, hermanos, que este es el Mesías, este es Jesucristo. El reino de Jesucristo es para siempre, no es temporal, no es por 1000 años como algunos dicen, es un reino para siempre. Entonces, ya identificamos que ese que él vio que venía en las nubes del cielo en su visión es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 sigue diciendo, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces vamos a ver sobre este reino, que ya el rey vino
Y vino en un momento específico, según fue profetizado, y no voy a entrar mucho en detalle, pero después veremos esa profecía de las 70 semanas. Pero ese rey vino. Y ese rey ya nos asignó un reino, y sin embargo estamos esperando la consumación de ese reino. Nosotros leemos sobre el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, pues nosotros tenemos aquí algo que corresponde a lo que leemos en Apocalipsis capítulo 13. Uno de los grandes problemas de ponerse a estudiar Apocalipsis es si usted no conoce el Antiguo Testamento. Entre más conozcamos el Antiguo Testamento, toda su simbología y todas sus figuras, y entre más conozcamos ese libro, entenderemos mejor el del Apocalipsis, porque es muy similar en su simbología. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Leamos el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Vemos la correspondencia? Nosotros no vamos a entrar ahorita a verlo esto, pero lo veremos. Ese es el anticristo. Y tenemos que tener bien en cuenta lo que dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero tenemos después que ahondar en eso, porque en su momento veremos en qué sentido es que hay que el anticristo hace esa opresión y victoria, porque la Sagrada Escritura nos dice que al final son los santos del Altísimo los que van a vencer. Y Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que ver siempre en qué sentido se está hablando. A veces se está hablando de un sentido físico, a veces de un sentido espiritual. Si nosotros vemos las persecuciones de la iglesia del Señor a través de los siglos, eso parece vencidos. Los matan, los queman, los decapitan. Eso parece vencidos, pero esa es la victoria de la iglesia sobre Satanás. Como decía un santo del pasado, la sangre de los mártires es la semilla del reino de Dios, y la que lo hace más bien fortalecerse y expandirse. En ese sentido hay una victoria diferente. Bueno, lo veremos en su momento. Sabemos entonces por ahora que ese cuerno pequeño del que habla es el anticristo, del cual se habla en 2 Tesalonicenses 2, el 1 al 12, en 1 de Juan 2, del 2:18, y es ese hombre de pecado, hijo de perdición. Vamos a estudiarlo, no ahora, pero sí tenemos que ver que desde ahí se nos anuncia, eso va a ocurrir. Ahora, lo que sí tenemos que tener bien claro es la identidad de este que se vio en visión. Vi uno como hijo de hombre. No era un hombre, pero era un hijo de hombre. ¿A qué se está refiriendo? A la encarnación del Verbo de Dios, porque Él se hizo como nosotros. No era un hombre. Recuerden que una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana es la divinidad y la humanidad de Jesucristo.
El verbo de Dios, que es Dios, se hizo hombre. Eso es lo que se está enseñando aquí. Y podemos leer en Lucas 1:33 una frase tan similar a la que leímos ahí con respecto a su reino, porque el ángel le está diciendo estas palabras a María. 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya habíamos visto antes que ese trono de David es el trono de Jehová. En otras partes se le llama así. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pongamos atención a estas citas para que después podamos contrarrestar esa otra manera de interpretar el reino de Cristo. Este Hijo de Hombre es el Hijo de Dios, Jesucristo, que viene al mundo. Él es el Rey, y Él es el que después va a transferir ese reino a su pueblo. Leamos Lucas 22, 29 al 30. Vean las palabras de Jesucristo a sus discípulos. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y oigan lo que dice aquí: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, vean que el tiempo del verbo es yo os asigno. El rey vino y está asignando su reino al pueblo de los santos. Nada más que lo que aquí estamos viendo es una fase del reino de Dios que es muy ignorada, porque la gente quiere el reino como el que querían los judíos, un reino físico, un gobierno mundial. Y Jesús dijo: mi reino no es así, no es de este mundo. Entonces vean lo que está haciendo Cristo, asignándole un reino a su iglesia. La iglesia tiene una asignación del avance del reino de Cristo. Entonces, aunque sí creemos que un día, como Jesucristo dijo, comeremos con Él la cena en el reino de Dios, desde ahora lo hacemos. Comemos pan a su mesa. Yo les pregunto, ¿vemos nosotros así a la iglesia? El pueblo de Dios que se reúne a comer el pan del cielo. Y lo otro que dice aquí, dice que nos sentéis juzgando a las 12 tribus de Israel. Es bien importante por esto, porque, hermanos, ahora en el presente y durante muchos siglos ya, esas 12 tribus no se sabe dónde están, se perdieron. Solo quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en la época antigua, y esos son los que preservaron, digamos, el linaje. Pero aquí dice las 12 tribus. ¿A qué se refiere? Santiago, en su carta, dirige su carta a esas 12 tribus. Y les dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos, ¿cuáles son esas 12 tribus? ¿Cómo las identificamos? Primera de Pedro 1:1 dice así. Pedro, vamos a ver si sí. Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Les llama entonces expatriados de la dispersión a esas 12 tribus. Sin embargo, nosotros habíamos visto en el pasado muy claramente que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de a quién llamamos pueblo de Dios y judíos. Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, en el versículo 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la circuncisión en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y muchas nosotros habíamos visto en el pasado sobre la identificación del pueblo de Dios. Entonces pensemos, ¿a quién le está escribiendo Santiago y a quién le está escribiendo el apóstol Pedro? Cuando ellos se refieren a los dispersos de las tribus. ¿Y a quiénes? No a otros, hermanos, que a estos a los que Jesucristo dice que asignó un reino para que ellos, dice, se sienten y juzguen al pueblo de Dios. A estas son las 12 tribus. Entonces, en un sentido, ese reino ya nos fue asignado, y eso es lo que hace la iglesia del Señor, que preserva sus marcas. En el pasado habíamos visto las 3 marcas de una iglesia de Dios: que predica fielmente la palabra de Dios, que administra fielmente las ordenanzas sagradas o sacramentos, el bautismo y la cena, y que ejerce la disciplina eclesiástica. Una iglesia sin disciplina ya no es iglesia más, porque Cristo le asignó a la iglesia que se siente en tronos. La iglesia se vuelve el jurado más alto. Nosotros no creemos que alguien sobre la iglesia pueda regirnos, sino que la iglesia tiene que juzgar los casos de pecado. La iglesia es la que recibe nuevos miembros. La iglesia es la que excluye a los que no andan ordenadamente y después de todo un proceso. Entonces vemos que algo que no habíamos pensado estaba ahí estaba. Entonces, vamos a ver algo más. Mateo 25:34 sobre el aquí y el todavía no, el ahora y el todavía no. Mateo 25:34 ya habla con otro tono, porque aquí es el juicio final. Y el Señor dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. ¿Qué le espera? Ya lo habíamos dicho antes, pero lo voy a volver a decir. Aquello que no hicimos en Edén, donde se nos mandó señoread sobre toda la creación, sojuzgad la creación, y por causa del pecado no lo hicimos. Ahora una vez más, pero ya redimidos, se nos va a decir una vez más, y ahora sí, a gobernar este mundo de Dios. Y en Apocalipsis 22:5 vemos que ese es algo futuro. Apocalipsis 22:5, con ese mismo lenguaje dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y oigan, y reinarán por los siglos de los siglos. Es un reino. Vamos a reinar sobre el mundo de Dios, sobre esa tierra nueva, cielos nuevos, donde solo mora la justicia. ¿Cómo quisiera que usted se entusiasmara pensando en el reino de Dios? Pero pensando en ello correctamente, no como el mundo. Como les decía en alguna ocasión, qué triste es pensar que la gente piensa que el reino de Dios o el cielo es como esto, pero un poquito mejor. Y entonces si se muere un futbolista, dicen: ya estará jugando fútbol. ¿Qué concepto hay del reino como algo espiritual, como de estar con el rey mismo?
como de ejercer de verdad la responsabilidad que nos había sido dada de señorear en el mundo que le pertenece a Dios, pero que Él comparte con los suyos. Esto es maravilloso. Reinaremos con Él y es un reino permanente. Lo veremos. Bueno, vamos a ver. Perdón, se me corrió esto un poquito, ya, vamos. Ahora, eso en el capítulo 7. En el capítulo 2 habíamos visto que esas mismas cosas se representaban con la imagen del sueño de Nabucodonosor. Entonces, en Daniel capítulo 2, los versículos 40 al 43 decía así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y lo de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Estamos entonces hablando del mismo reino. Ahora vean aquí que esto es una profecía que escribe Daniel en el siglo VI antes de Cristo. ¿Entienden? Recordemos que los años se miden de la venida de Cristo al mundo, aunque no es exacta esa fecha, lo entendemos, pero de ese momento hacia atrás o hacia adelante. Contamos después de la venida de Cristo o antes. 600 años antes de la venida de Cristo, esta parte de la imagen, o que corresponde a la cuarta bestia, Roma, era solo una ciudad-estado, como muchas otras que había en el continente europeo. Después de ser una ciudad-estado, fue una república. Ustedes recordarán un poquito de historia, si les dieron en el colegio. Y luego se volvió en un imperio. Pero no cualquier imperio, un imperio déspota. Es decir, dominó el mundo conocido. Sabemos de ese imperio que después de la venida de Cristo, años después, siglos después, hay una división, lo que se llamó el reino occidental con su sede en Roma y el reino oriental con su sede en la ciudad de Bizancio. Por eso a veces hablamos del imperio bizantino. La ciudad de Bizancio es lo que después también fue Constantinopla, puesta en honor al emperador Constantino, y hoy en día es Estambul. Pero vemos lo que dice el versículo 34 al 44, más bien, 44. Daniel 2:44. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es lo que les dije, este reino no es temporal. Ahora, vemos lo que dice ahí. Esa piedra cortada no con mano, que es la que cae en los pies de la imagen y desmenuza todo, ¿quién es esa piedra? Romanos 9:33. Hay dos referencias del apóstol Pablo a los romanos, del apóstol Pedro, es de una profecía de Isaías, pero leámoslas. Romanos 9:33. Antes de leerlo, búsquenlo ahí, pero les leo el versículo 45, que dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Romanos 9:33 dice, pero creo que es el 36, como está escrito. Ay, hermanos, creo que tengo mala la cita. Vamos a ver.
Sí, es 33. La frase es la que viene en 1 Pedro 2:6, tiene que ser igual, que dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Es que yo estoy en el capítulo 8, muchas gracias. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces lo que estoy presentando es dos apóstoles haciendo referencia a Jesucristo y llamándolo esa piedra que desmenuza. ¿Sí? Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Tenemos que conocer la Escritura, y todos estos detalles vienen a nuestra mente cuando estamos estudiando las profecías, porque es el lenguaje bíblico. ¿Cómo que una piedra cortada, no con mano, cae y bota y desmenuza todo? Y dice, bueno, pues yo he leído de una piedra que desmenuza. Es el Señor Jesucristo, ese mismo Hijo de Hombre que se lee en el capítulo 7, está descrito aquí en el capítulo 2. Entonces, vemos que habíamos hablado de esto ya, pero es bueno recordarlo. Los judíos pensaban que poseerían el reino. Ellos creían que el reino era para ellos. Pero Juan el Bautista les dice que no es así. Voy a leer Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos, ese reino que viene para darse a los santos del Altísimo, se ha acercado. Él les dice, pero después les dice, en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, vean el asunto. Entonces viene Juan el Bautista, el profeta de Dios, después de 400 años de que no ha habido profeta en la tierra de Israel. Viene aquel del que se profetiza en Malaquías, envío mi mensajero delante de ti. Y él viene anunciando el reino de Dios. Y vienen los judíos muy creyendo que lo único que hay que hacer para entrar en el reino de Dios es bautizarse. Y él les dice que no es así. Que si se creen hijos de Abraham, por llevar la sangre de Abraham, están equivocados. ¿Ven? Se nos va abriendo la perspectiva. No es eso. Los hijos de Abraham tienen que serlo porque tienen la fe de Abraham. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y entonces los que tienen la fe de Abraham van a mostrarlo como arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo y reconociendo al que vino, al Rey, a Jesucristo. Esos entrarán en el reino. Voy a leer en el capítulo 21 de Mateo también, los versículos 43 en adelante, dice así, Jesús hablándole a los judíos. Bueno, voy a devolverme un poquito para que veamos que Cristo mismo habla de esto, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces seguimos viendo que esa piedra enviada, no con mado, y que despedaza a los demás reinos, es Cristo y el reino de Dios. Ahora, que es un reino para siempre, lo leímos ahí en Daniel 2:44. Pero vean lo que dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros los cristianos, nosotros los creyentes en Jesucristo, un reino inconmovible. No es temporal, no va a pasar, como leímos ahí en Daniel, no se va a pasar a alguien más. Es un reino inconmovible, pero dice, habiendo recibido. Eso es lo que necesitamos tener bien claro. Ya es el reino de Dios, aunque todavía no en su plenitud. Pero dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y aplicación de una vez, si usted entiende este reino, y si usted de verdad reconoce a Jesucristo como Rey, estas palabras son para usted. Nosotros tenemos que agradarle a Él sirviéndole con temor y reverencia. Y son las dos cosas ausentes hoy en día en las iglesias. No hay temor de Dios. Vienen a la iglesia y viven en pecado. Y reverencia mucho menos. Pero se le ha dado a la iglesia este reino maravilloso que es una herencia perpetua. Así nosotros lo leímos hace un ratito en Daniel 7:18, pero veamos Daniel 16:18, Mateo 16:18, cuando Cristo habla de la iglesia, veamos que habla en el mismo tono de que esto es para siempre, que no es algo temporal. Y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habíamos leído esto en Daniel 7:18, vamos a 7:28, para ver si es 7:18. Para que veamos el mismo tono. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces no es un reino temporal, es un reino para siempre. Pero hay una victoria, mientras tanto hay una pelea. Digamos que lo que tenemos es el estado de rebeldía contra el rey. El rey es rey. Ya es rey, pero Él Él ha concedido en todo este espacio, desde que vino el rey, un tiempo en el que está dispuesto a perdonar a los rebeldes que vengan y acepten los términos de paz. Y los términos de paz es que reciban a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y entonces dejen de ser súbditos del reino satánico y comiencen a ser súbditos del reino de Jesucristo. Leemos en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un reino para siempre. Lo habíamos leído que se lo dijo el ángel Gabriel a María. Leemos en Miqueas 4:7 lo mismo. Con respecto a ese reino estaba anunciado así:
Hoy estoy con problemas para ver las citas. Miqueas 4:7 dice: y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Esta cita es importante porque ahora vean que dice Jehová. Hace esa equiparación del Hijo de Dios con Jehová. Porque Jehová no es solo el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Y Apocalipsis 22, 3 y 5 nos dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros, y su nombre estará escrito, estará en sus frentes. Y ya lo otro lo había leído: no habrá más noche, y al final dice: y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora bien, nosotros habíamos leído en Daniel 2:44 lo siguiente. Daniel 2:44 dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Entonces, nosotros creemos que esto está hablando de algo que ya ocurrió, que en los días del imperio romano, Dios envió a su Hijo, y ahí es donde empieza el establecimiento del reino de Dios. Que ese es el reino que Jesucristo encarga a su iglesia y que comienza a avanzar por todo el mundo. Eso es lo que creemos, pero que la etapa final en la cual Dios ya les hace heredar el mundo entero todavía no ha llegado. Ahora, nosotros sí sabemos que eso es así, y creo que yo les había quedado debiendo esta cita, que era Lucas 2:1, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es decir, en los días de estos reyes nace Jesucristo. Iban todos a ser empadronados, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo, nace. Entonces eso es bien importante, porque ahora sí, vamos a ver fases del reino de Dios. Entendemos que el rey ya vino, entendemos que el rey asigna a la iglesia el reino y la extensión del reino por medio de la predicación del evangelio, por medio de la administración de las ordenanzas sagradas. La iglesia está ejerciendo el reino junto con Jesucristo. Pero dice aquí en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, lo siguiente, 6 en adelante: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es la expansión del reino, que ellos todavía a ese momento parece que no estaban entendiendo muy bien. Y este reino es diferente, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios 4:20: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay una manifestación entonces del poder de Dios ahora en la iglesia, y también habrá una futura. Esto es importante que entendamos para ya ir terminando, las fases del reino. En los días del reino romano viene Cristo Jesús. Esa es la piedra angular, la que va a desbaratar, pero no como ellos pensaban. Comienza la expansión del reino de Dios. El reino se ha acercado, eso es lo que decía Cristo, Marcos 1:15. Pero Cristo le había dicho, esta no la busquen porque ya estamos sin tiempo, Marcos 9:1,
de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. ¿Ha leído eso? Marcos 9:1, apúntelo por ahí. ¿Pero a qué se refiere? Algunos, yo había leído comentaristas, pensaban que era la transfiguración, que después, pero esto es la venida del Espíritu Santo, porque Jesucristo les dice, ustedes no se preocupen por el cuándo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. Entonces la venida del Espíritu Santo es ese poder que recibió la iglesia, y ahora lo que estamos es en la expansión del reino, el avance imparable del reino de Cristo. Una día les decía esto y váyanse pensando en esto. Cuando Cristo, el Rey conquistador, llega a una ciudad y Él dice, este es mío, y este es mío, y este es mío, nadie se los puede arrebatar de su mano. Todo aquel que hoy domingo, se convierte a Jesucristo, nadie se lo puede arrebatar jamás. Es decir, el reino de Cristo avanza imparablemente. Cristo no está perdiendo adeptos. Todos esos que parecían cristianos y ya no son cristianos, no eran cristianos. No, Cristo no pierde. El que está perdiendo constantemente es Satanás. Está perdiendo súbditos de su reino de tinieblas porque Cristo los está trayendo al reino de la luz. Vamos a tener el receso. Que el Señor los bendiga.